Ahí estamos grabando, ok, nuevamente buenos días. Bueno, nos acercamos entonces a nuestro final de curso. Estamos en nuestra última semana. Nuestra clase del día martes, ya culminamos entonces este semestre, esta semana. Y básicamente lo que nos queda un poco es hablar de las ecuaciones elípticas que está relacionado a la tarea, a la última tarea, ¿no? Entonces, em, estas ecuaciones elípticas, digamos que va a ser el último tema que nosotros vamos a estar hablando en relación a las diferencias finitas para resolver ecuaciones diferenciales parciales, entendiendo que, bueno, en verdad todas las ecuaciones diferenciales parciales se pueden resolver más o menos con el esquema que hemos venido trabajando hasta ahora, y es importante, bueno, que ustedes tengan esta noción de, de cómo resolver ecuaciones, al menos elípticas y parabólicas, que es lo que nosotros hemos visto. Parabólicas, lo que hemos visto hasta ahora, y hoy vamos a ver qué sucede con las elípticas. Las hiperbólicas es como una mezcla de ambos casos, así que no es tan difícil de imaginarse cómo extrapolar eso a las hiperbólicas. Así que en verdad las elípticas tienen su importancia debido a que son bastante recurrentes en los problemas de ingeniería, ¿no? Este tipo de ecuación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de estas ecuaciones y cómo podemos atacar un poco este problema y en particular la tarea, ¿no? Indirectamente estamos hablando también de cómo atacar la última tarea. Entonces, nuestras ecuaciones elípticas, en particular vamos a hablar de una ecuación muy famosa, que es nuestra ecuación, o es la ecuación que se conoce como ecuación de Laplace. Es una ecuación que tiene entonces derivadas espaciales eh, en las dimensiones que el problema requiera, ¿sí? Entonces, típicamente uno habla de dos dimensiones y de tres dimensiones, que son como las aplicaciones más relevantes. Y estas ecuaciones, entonces, son ecuaciones que se encuentran principalmente digamos, en nuestro dominio de la ingeniería civil. Ya más, tal vez al final de la clase o incluso a lo mejor el jueves podemos hablar de ciertas aplicaciones muy particulares, ¿no? Y también aterrizarle un poco a la tarea. Entonces, en este caso, estamos hablando de nuestra condición o nuestra ecuación de Laplace. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden, tanto en X como en Y, que son nuestras dos coordenadas eh, independientes, y son entonces, o estamos hablando de que necesitamos condiciones de borde, ¿verdad? Para poder resolver nuestro problema. Entonces vamos a ver cómo podemos abordar nuestro problema como tal. Entonces, en este caso tenemos un dominio bidimensional. Ese dominio bidimensional está denotado por la coordenada xy espacialmente, y nuestra variable dependiente, que es nuestra variable que queremos resolver, es nuestra variable u, la estoy llamando u. Y es una variable entonces que depende principalmente de x y de y, ¿sí? Ese u va a depender del problema físico, pueden ser velocidades, pueden ser potenciales eh, de velocidad, o pueden ser alturas, como en el caso de la tarea, alturas de energía, alturas de, mm, o, de energía que se puede, digamos, traducir en una energía, por lo menos un líquido, que puede ser convertida tanto en presión como en velocidad. Eso más o menos lo podemos hablar un poco al final de la clase, más aterrizado a la tarea nuevamente. Pero lo importante es que tenemos nuestra coordenada que depende de x, y nuestra coordenada u, que es nuestra variable dependiente, depende de la parte espacial, y tenemos unas condiciones de borde. Esas condiciones de borde, en la parte superior, lo que estamos diciendo es que todo el borde superior está sometido a una condición de Dirichlet, es decir, que el contorno superior, esa variable es igual a u sub s. En nuestro contorno inferior también está igualado a un valor que es u sub a, y después tenemos nuestro borde izquierdo, que está todo el contorno evaluado, forzado a que tenga un valor u sub i. Entonces nuestra variable que queremos nosotros resolver, nuestra variable u, está confinada, o está, digamos, en los bordes, está restringida a tener un valor específico. Mientras que del lado derecho
tenemos una condición de Neumann. Esa condición nos dice que el valor de la derivada es constante y es un valor igual a d sub 0. ¿Sí? Ese sería como un problema más o menos genérico que mezcla las dos tipos de condiciones como para tratar de dar una visión más amplia del problema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que veníamos haciendo es tomar nuestras derivadas, las que necesitamos o las que requiere nuestra ecuación diferencial, y definirlas usando nuestras diferencias finitas, ya sean diferencias adelantadas, centradas, etc. En este caso es común que al utilizar derivadas de segundo orden o al requerir definir derivadas de segundo orden, uno utiliza diferencias, centradas. Entonces eso es lo que se está utilizando acá. Son diferencias centradas o centrales. Y ahora lo que tenemos que tener presente es que tenemos dos variables espaciales, por lo tanto tenemos dos direcciones, y como tenemos dos derivadas parciales, esas derivadas están solamente contempladas en una sola variable, asumiendo que la otra variable es constante. Y es por esa razón que entonces tenemos que utilizar dos índices, y esos índices entonces lo que vamos a hacer es que la derivada en x, vamos a tener variaciones en el índice y, mientras que el índice j permanece constante, y en la derivada y vamos a tener que el índice j es el que cambia y el índice y es el que permanece constante, ¿sí? Por la forma como estamos definiendo estas derivadas, ¿no? O las derivadas que requiere la ecuación diferencial. Entonces, una vez que yo tengo mis dos definiciones, noten acá que yo tengo un delta x cuadrado, que sería la discretización del dominio que tengo que hacer. Esa discretización no necesariamente tiene que ser igual en x y en y, ¿sí? Pueden ser diferentes, aunque típicamente se utilizan como discretizaciones del mismo tamaño, ¿no? El delta x y el delta y es común que se utilicen del mismo tamaño. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora, perdón, acá, lo que hacemos es tomar estas dos definiciones y sustituirlas en nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Y al hacer esa sustitución, entonces llegamos a esta ecuación. Y esa ecuación nosotros la vamos a manipular ligeramente para hacerla un poco más compacta, definiendo entonces un lambda que sería delta x cuadrado entre delta y cuadrado. ¿Sí? Y ese lambda entonces me permite a mí expresar esta función como esta función que está acá abajo. ¿Sí? Es simplemente incluyendo el lambda. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, sucede que yo tengo en mi ecuación, yo voy a tener que al discretizar mi dominio, ¿verdad? Esta ecuación me indica que yo tengo, ¿verdad? Un nodo, que es el nodo donde yo estoy parado, donde yo evalúo mi función, la evalúo en un nodo particular, pero también me doy cuenta que el nodo izquierdo aparece, que es el i-1, que el nodo derecho aparece, que es el i+1 para el mismo j, y después yo tengo un índice, un término que es el nodo inferior y un nodo que es un término que corresponde al nodo superior. Entonces, en este caso, cuando yo estoy trabajando en arreglos bidimensionales, tal vez una forma un poco más gráfica de entender esta ecuación que está allí en verde es a través de un gráfico de esta naturaleza. A ese gráfico a veces le llaman operador pictórico, en fin, le recibe varios nombres, pero sí nos permite tener tal vez una representación gráfica de esta ecuación que está allí encerrada en verde. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí este gráfico que está acá? Lo que me dice es que para el nodo IJ, es decir, para un nodo en particular, por ejemplo, este nodo que está aquí en esa discretización del dominio, ¿sí? Para un nodo en particular, el que está encerradito allí en rojo, yo voy a tener un término que tiene esa multiplicación de 2 por 1 más lambda, que va multiplicada justamente al término del nodo donde yo estoy ubicando mi ecuación. ¿Sí? Yo estoy parado en ese nodo. Entonces, ese nodo va multiplicado por ese valor que está encerrado allí en rojo.
Entonces, el nodo que está a la izquierda tiene que venir multiplicado por 1, por eso aparece aquí un 1. El nodo que viene a la derecha va multiplicado por 1 y aparece un 1, y el nodo inferior y el nodo superior van a venir multiplicados por lambda. Entonces aparecen estos lambdas de acá, ¿sí? De tal manera que lo que yo estoy diciendo es tratando de darme algún tipo de visión gráfica de la forma en la cual estamos ponderando o construyendo las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones algebraicas que tenemos que resolver. Entonces, ¿en qué consiste el método de diferencia finita? Bueno, ya lo veíamos. Una vez que yo tengo esta ecuación, que podemos darle esta interpretación, digamos, gráfica, yo lo que tengo que hacer es evaluar esa esa ecuación que está acá, esa ecuación, en cada uno de los nodos internos, ¿sí? En cada uno de esos nodos. Y esa evaluación la podemos hacer siguiendo los índices o podemos aprovechar esta representación gráfica para ir construyendo las ecuaciones requeridas, ¿sí? Entonces, en nuestro caso en particular, lo que también, lo que tenemos que darnos cuenta es que al evaluar, voy a colocarlo aquí en verde, al evaluar mis nodos internos, ¿sí? Van a haber casos en que yo voy a tener que requerir el valor de los nodos en los extremos, o en los bordes, mejor dicho. Por ejemplo, si yo me paro en este primer punto que está allí, en el primer nodo interno que tengo, yo lo que tengo que evaluar entonces es el nodo donde estoy parado, el que está arriba, el que está abajo, a izquierda y a la derecha. Entonces, digamos, esa representación gráfica, lo que me dice a mí es que yo tengo que evaluar esos 5 nodos, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha y el del centro. Eso indica, ¿verdad? O nos indica que nosotros requerimos los valores de la coordenada o de la coordenada, no, de la variable u en los contornos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar, ¿verdad? Cuánto valen, entonces, efectivamente, los contornos, nuestra variable que queremos resolver en el contorno. Y eso es lo que nosotros hacemos entonces en el siguiente paso, ¿sí? Una vez que entonces yo discretizo, ¿sí? Yo discretizo mi problema en tantos puntos como yo quiera, yo ahora me voy a las condiciones de borde. Entonces mi condición de borde me dice que todos los nodos de arriba tienen un valor de U sub S, que todos los nodos de la izquierda tienen un valor de U sub I, que los nodos inferiores tienen un valor de U sub A, y después tengo aquí que lidiar con esta derivada, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lidiamos con la derivada del contorno derecho, del borde derecho. Entonces para eso nosotros, digamos, podemos primero, al discretizar nuestro problema, yo puedo nombrar o definir a través de una numeración estos valores internos de la variable u, la variable que yo quiero encontrar cómo se comporta, o sea, nuestra variable dependiente, y al yo ya tener estos nodos internos definidos digamos, con una nomenclatura o definidos utilizando algún tipo de, de terminología o de nombre, yo me voy entonces a evaluar mi condición de borde. Entonces mi condición de borde, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Que tenemos la derivada igual a d sub 0, nuestra condición de borde lo que vamos a utilizar es la definición de alguna diferencia, ya sea de primer orden o de segundo orden, ¿no? En este caso estoy utilizando una diferencia atrasada. Esa diferencia atrasada me dice entonces, como yo estoy derivando solamente en x, porque es lo que me exige mi condición de borde, aquí solamente me aparece una variación del índice en y, mientras que el j queda constante. Entonces, mi definición lo que hace es toma el valor, un punto en específico, ¿verdad? Le resta el valor que está inmediatamente a la izquierda, porque es una derivada en x, estoy
viendo variación a lo largo de X, y lo divide entre el delta X, ¿no? Entonces asumo una diferencia atrasada, en este caso, igual a d sub 0, que es lo que me impone la condición de borde. Y de aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar cuánto vale en un nodo, cuando yo me paro en un nodo, cuánto vale ese nodo en función del nodo que está a su izquierda. Entonces yo puedo utilizar esta definición para aplicarla al contorno derecho. Entonces el contorno derecho, acá en el contorno derecho donde yo tengo prescrita la derivada, yo sé que todos los nodos tienen que cumplir con esa regla. Entonces cada nodo que va a venir colocado en el borde derecho tiene que cumplir con esta regla que está acá, ¿no? Y esa regla entonces me dice que esto es d sub 0 por delta x por el nodo que está a la izquierda, que sería en este caso u sub 3. Y acá sería entonces d sub 0 por delta x más el nodo que está a la izquierda, que sería u sub 6, que sería entonces el valor correspondiente a, a esos nodos del borde derecho, ¿sí? Aquí hay algo importante cuando nosotros vemos los contornos, ¿sí? Y es que en el contorno, ¿verdad? Ocurre una especie de conflicto en las esquinas. Si ustedes se fijan si yo empiezo a discretizar mi dominio con muchísimos nodos, nunca voy a tener en la esquina, no sé qué condición de borde aplicar, si la condición de arriba, del borde superior o del borde izquierdo, ¿sí? Entonces, lo que sucede en este tipo digamos, de casos es que ese conflicto se ve un poco evitado por el hecho en que las ecuaciones que nosotros estamos utilizando solamente requieren nodos superiores, inferiores, izquierdos y derechos. Entonces, cuando yo estoy ubicado en mi primer nodo, ¿sí? Los nodos que se evalúan son estos que están allí. Es decir, que esta esquina en verdad nunca se evalúa. Y esa discontinuidad puede ser admitida por este tipo de problemas, ¿sí? En un problema físico, esa discontinuidad usualmente no existe, ¿sí? Pero matemáticamente la podemos imponer. Típicamente lo que sucede físicamente es que bueno, es posible que estos nodos tengan, no sé, una variación que conversen con la variación que sucede en la vertical y cuando ya se intersectan. Es decir, que tiene que haber una especie como de continuidad entre los valores de los contornos, ¿no? Pero eso es a nivel físico, uno lo espera porque bueno, la física no tiene algo disruptivo en esa esquina, usualmente es un continuo. Entonces, matemáticamente lo podemos colocar, ¿sí? Así no hay problema con esas esquinas que no queden definidas en nuestro problema. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hay que hacer ahora, una vez que ya yo tengo los contornos, ya yo sé cuánto valen los nodos y tengo estos de aquí, que están expresados en función de los nodos internos, ahora lo que tengo que hacer es evaluar, ¿verdad? Nuestra ecuación la tenemos que evaluar en los nodos internos, ¿sí? En nuestros nodos que son incógnita. Ahora que yo ya tengo los contornos, ¿no? El valor de los contornos. Y eso es lo que nosotros entonces vamos a hacer acá. Entonces, tengo mi dominio discretizado, tengo mis condiciones de borde y mis condiciones de borde derechas, las de Neumann, expresadas en función de los nodos internos, del valor de los nodos internos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, tomamos nuestra ecuación, ¿verdad? Discretizada, que viene representada por esta forma gráfica, y la tenemos que evaluar en cada uno de nuestros nodos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paro en el primer nodo, yo estoy evaluando estos nodos que están aquí, esa cruz que está allí, que sería el equivalente a aplicar ese operador o esa función gráfica sobre mi dominio. Entonces yo obtengo esta primera ecuación, ¿sí? Si ustedes ven, aquí yo tengo entonces u sub i, ¿verdad? Perdón, u sub 1, el u sub 1 viene multiplicado por el menos 2 por 1 más lambda. Ese sería nuestro primer término.
Después yo tengo el nodo superior. El nodo superior viene multiplicado entonces por el lambda, y me aparece entonces este término que es lambda u sub s. Después el nodo inferior viene multiplicado también por lambda, entonces sería lambda por u sub 4, me aparece este lambda por u sub 4. Después yo tengo el nodo derecho que va multiplicado por 1, entonces yo tengo aquí u sub 2 va multiplicado por 1, y después el nodo izquierdo también va multiplicado por 1, y aquí tengo u sub i, que es la condición de borde, multiplicada por 1. ¿Sí? Entonces allí yo puedo armar mi primera ecuación. ¿Sí? Mi primera ecuación. Entonces, esa es la forma, digamos, la forma gráfica es que la primera ecuación va a ser siempre este nodo multiplicado por lambda, este nodo multiplicado por lambda, este nodo multiplicado por 1, este nodo multiplicado por 1 y el nodo central multiplicado por menos 2 por 1 más lambda. Siempre va a ser igual, ¿sí? Esa sería nuestra primera ecuación. Entonces, la segunda ecuación, ¿cuál sería? Bueno, la segunda ecuación sería este nodo por lambda, más este nodo por lambda, más este nodo por 1, más este nodo por 1, más el nodo central multiplicado por este valor. ¿Sí? Y eso sería nuestra segunda ecuación. ¿Sí? La tercera ecuación es igual, sería nodo superior por lambda, más nodo inferior por lambda, más nodo derecho por 1, más nodo izquierdo por 1, más nodo central multiplicado por menos 2 por 1 más lambda. Y se sale nuestra ecuación, nuestra tercera ecuación. Y así vamos construyendo todas las ecuaciones al nosotros irnos parando en cada uno de los nodos internos. Por supuesto, entonces aquí vamos a tener tantas ecuaciones como nodos internos. Y las incógnitas acá son los valores de esos nodos internos. Por lo tanto, ahora, para yo poder resolver este problema que tengo acá, ¿sí? De 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que son estas 6 incógnitas de los nodos internos, yo lo que voy a hacer es expresarla de forma matricial. Entonces, de forma matricial, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Yo me voy a dar cuenta que siempre la diagonal va a venir multiplicada por ese factor de menos 2 por 1 más lambda, ¿sí? Y esto viene entonces por un vector que contiene aquí nuestras 6 incógnitas, del u sub 1 al u sub 6. Y también me voy a dar cuenta entonces que siempre el vector que está a la derecha, perdón, el punto que está a la derecha va a venir multiplicado por 1, el que está a la izquierda siempre va a venir multiplicado por 1, y después va a venir un término que va multiplicado por lambda. Entonces, de nuestra primera ecuación, ¿sí? Ustedes la pueden reescribir de forma matricial con estos términos, que serían nuestro valor de lambda por U4, el que acompaña al U1 y el que acompaña al U2, y entonces estos términos que quedan aquí sueltos van a pasar del lado derecho, ¿verdad? Que son estos términos que están acá. Los términos que quedan en rojo pasan del lado derecho restando, por eso aparecen en menos. Y lo mismo lo hacemos con todas las demás ecuaciones, y podemos entonces darnos cuenta de que la estructura que tengo que resolver, digamos, la forma matricial de este sistema de ecuaciones queda expresado de esta manera. Entonces esto es súper interesante, ¿verdad? Porque aquí en este momento ya yo puedo lograr invertir esta matriz, pasarla hacia el lado derecho para poder entonces despejar o identificar cuánto valen los nodos internos. Y como esto es una matriz que es principalmente diagonal, entonces aquí usualmente uno puede aplicar, ya sea, y de hecho es simétrica, entonces yo puedo aplicar Cholesky, etc. Puedo tener allí un abanico de posibilidades que me facilitan la solución de este sistema de ecuación. Pero en verdad la pregunta que es relevante es, ¿cómo podemos hacer, verdad, para establecer nuestro sistema de ecuaciones para cualquier cantidad de nodos?
Si yo quiero ahora incrementar el número de nodos, ¿cómo puedo hacer esto de manera relativamente más sencilla? O puedo facilitar este proceso. Entonces, una forma de hacerlo es tratar de indagar o descubrir el patrón que hay en la construcción de esta matriz. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Yo les coloqué acá, bueno, una discretización más amplia de este dominio. Si ustedes se fijan, en este caso, tenemos ahora 16 nodos internos, ¿sí? Tenemos 16 nodos internos. Vamos a tener más nodos en los bordes, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo se modifican las ecuaciones en este caso, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta que ahora, cuando yo me pongo a indagar cómo van a ser la aplicación, o cómo va a ser la aplicación de nuestra ecuación en cada nodo, voy a irme hacia un nodo interno, completamente interno, es decir, algo que quede por acá. Es decir, que nuestra cruz no pegue a los bordes, ¿no? Que es lo que sucedería en un caso bien genérico dentro de nuestro dominio. Entonces lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? En este caso que sería el nodo 6, en la posición 6, yo estaría, voy a colocar esto en color azul, en la posición 6 estaría aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaría acá, en esta ecuación. En esta ecuación, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Vamos a tener siempre sobre la diagonal el nodo central, sobre la diagonal. Después yo tengo que el nodo que está a la izquierda y a la derecha siempre van a venir multiplicados por 1. Entonces aquí aparecen un 1 y un 1. Es decir, que siempre la diagonal de nuestra matriz, ¿sí? Esta matriz que está acá, siempre la diagonal va a tener este término. Y siempre la diagonal que está inmediatamente superior y la que está inmediatamente inferior van a estar llenas de unos, ¿sí? Entonces, yo ya me doy cuenta de ese patrón. Yo me doy cuenta de que siempre voy a tener acá, entonces, una diagonal que tiene este valor que está acá, y voy a tener una diagonal superior y una diagonal inferior iguales a unos, porque esa diagonal me representan a mí estos dos valores que están aquí en el extremo, derecho e izquierdo. Entonces, ¿qué pasa ahora con los términos que están, o los nodos que nos faltan, que son los nodos superiores e inferiores? Entonces, el nodo superior, ¿verdad? Yo sé que va a estar siempre, o tiene que venir multiplicado por lambda, ¿verdad? Pero yo sé que tiene que estar respecto a mi nodo central siempre una cantidad de nodos atrás. En este caso, tiene que estar un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos atrás. Y el nodo inferior va a estar 1, 2, 3, 4 nodos adelante. Entonces yo sé que en mi caso en particular, ¿verdad? Cuando estoy aquí en el nodo 6, que era este que estaba acá, yo sé que cuatro incógnitas hacia adelante y cuatro incógnitas hacia atrás me tiene que aparecer un lambda. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, aparece el lambda. Aquí tengo 1, 2, 3 y aparece el lambda, ¿sí? Entonces, yo también sé por construcción de mi sistema, voy a limpiar esto un poco, yo sé que tiene que aparecer entonces estos lambdas separados de la diagonal principal, cuatro nodos y cuatro nodos, ¿sí? Entonces, yo sé que aquí tiene que haber una diagonal de lambdas y otra diagonal de lambdas que están no respecto a la diagonal principal, no están en la primera posición, sino que están en la cuarta posición sobre la primera diagonal y en la cuarta posición bajo la primera diagonal. Entonces yo me doy cuenta, o yo me puedo dar cuenta, que la estructura que prevalece, ¿verdad? En mi problema, la estructura que prevalece en mi problema es una estructura que tiene una primera diagonal igual
al valor central una diagonal superior de unos, que representa este nodo que está acá, una diagonal inferior de unos, que representa este nodo, y después tengo dos diagonales que están llenas de lambdas, que serían entonces estas diagonales de acá, que están ubicadas 4 términos sobre la diagonal principal y 4 términos bajo la diagonal principal, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es la estructura principal. Sin embargo, esa estructura principal se puede armar súper fácil en MATLAB, ¿sí? Lo que viene ahora es que yo tengo que incorporar las condiciones de borde. Y esas condiciones de borde es lo que tengo que tener cuidado de modificar ahora. Porque yo tengo que entrar a modificar qué pasa entonces con esas condiciones de borde. Es decir, qué es lo que sucede cuando yo evalúo ahora estas cruces acá, ¿sí? O más específicamente, por ejemplo, cuando yo tengo la cruz colocada pegando a un borde superior. Entonces yo lo que me doy cuenta, ¿verdad? Es que para los primeros nodos que están aquí, ¿sí? La parte superior siempre va a ser lambda, ¿sí? Siempre va a ir, van a corresponder a los valores que están multiplicados por lambda. Y habíamos dicho entonces que el caso en que estamos evaluando estos 4 nodos que están aquí, ¿sí? Los valores que van multiplicados por lambda, ¿sí? Para nuestras primeras 4 nodos, van a ser o van a corresponder en este caso a estos 4 lambdas que están aquí. Es decir, que esos 4 lambdas que acabo de seleccionar en azul corresponden a los valores que estoy marcando en el borde superior, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es mandar estos lambdas de aquí a 0 y colocar esto como una condición de borde. Entonces, tendría U sub S por lambda del primer nodo, U sub S por lambda del segundo nodo, U sub S por lambda del tercer nodo, y U sub S por lambda del cuarto nodo del borde superior, ¿sí? Entonces, aquí tendría yo mis primeras modificación para incorporar la condición de borde superior, ¿sí? Entonces, hago lo mismo con el borde inferior. Entonces, yo sé que el borde inferior, ¿verdad? Van a representarse o van a aparecer las condiciones cuando yo evalúe los nodos, los últimos nodos, los nodos de abajo. Y esos nodos van del 13 al 16, por lo tanto son los últimos 4 nodos. Son las últimas 4 ecuaciones, por lo tanto son estos lambdas de acá. Entonces, estos 4 lambdas yo los tengo que enviar a ser iguales a 0. Y entonces estos últimos 4 nodos, yo tengo que incorporar la condición de borde del lado derecho. Sería entonces menos lambda u sub a, menos lambda u sub a, menos lambda u sub a y menos lambda u sub a. ¿Sí? Y ahora yo tengo que ver los bordes izquierdos, ¿sí? Entonces tengo que ver qué sucede con estos bordes que están aquí. Entonces esos bordes van a aparecer en cuáles ecuaciones. Esos bordes aparecen en la ecuación 1, en la 5, en la 9 y en la 13. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los 1 que corresponden a esas respectivas valores, ¿no? Entonces yo tengo aquí la ecuación 1, ¿sí? Para la primera ecuación, recuérdense que son estos 4 nodos que tengo que intervenir, porque son los nodos que están pegados al borde izquierdo. Entonces, estas primeras 4 ecuaciones van a corresponder a la ecuación 1, a la ecuación 5, a la ecuación 9 y a la ecuación 13. A ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Entonces, en el caso de la primer término, yo tengo que incorporar la condición de borde. Entonces, la condición de borde, esta que está allí, tengo que incorporarla, por lo tanto, tengo que agregar esa condición como menos U sub i por lambda, del lado derecho.
En este término que está acá, que sería el U sub 5, yo tendría este valor de 1 que está ahí, que tengo que llevarlo a 0, e incorporar entonces justo en esa ecuación, que sería nuestra quinta ecuación, yo tendría aquí menos U sub I por lambda. Y después yo tendría que volver aquí a nuestro valor de la ecuación 9, mandar esta a 0, y esta también tengo que mandarla a 0. Y en cada una de esas filas yo tengo que incorporar este respectivo valor de condición de borde, que sería el contorno izquierdo. Y después tengo que entonces hacer lo mismo con el contorno derecho. Y el contorno derecho, entonces lo que tengo que hacer es identificar cuáles son los nodos que aparecen a la derecha del nodo 4, perdón, los nodos que aparecen en el nodo 4, 8, en las ecuaciones 4, 8, 12 y 16, que en este caso entonces serían, voy a borrar acá, serían la que es 4, 8, 12 y 16, que sería la última. Y ahora lo que tengo que hacer entonces es ubicar los nodos que van a estar del lado derecho. Y esos nodos son lo que están identificados aquí en verde. Y tengo que enviar estos valores a 0. Y entonces tengo que corregir también del lado derecho, incorporar entonces del lado derecho nuestra respectiva ecuación. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Aquí sería entonces, tendríamos que incorporar acá el d sub 0 delta x más u sub 4. Y así sucesivamente con los demás valores. Entonces, esto es lo que uno usualmente hace. Entonces, para poder armar estas ecuaciones de forma rápida, uno lo que hace es primero arma la estructura principal con esas diagonales que son fáciles, y después uno lo que hace es incorporar las condiciones de borde dependiendo de la numeración que uno tenga. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que discretizar el dominio, y saber entonces cuáles son, ¿verdad? La numeración que realmente es importante es la numeración que está aquí, como en el primer contorno interno. Yo necesito saber esa numeración. Entonces, si yo quiero discretizar esto, no sé, en 100 elementos por 100 elementos, yo tengo que saber que esto va a ir del 1 al 100, perdón, para tener una grilla de 10.000 puntos, tengo 100 por 100 elementos, yo tendría que ir entonces a saber que todos los nodos de arriba van del 1 al 100, saber que este nodo que va aquí sería 101, ¿verdad? Que este sería el número 200, que esto sería el 201, que este sería el 300, y así ir construyendo, saber cuál va a ser el orden de la numeración de ese contorno interno, el que está inmediatamente en los nodos interiores. Y a partir de ahí, entonces poder seleccionar cuáles son las modificaciones que yo tengo que incorporar en mi problema para incorporar esas condiciones de borde, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que tienen que ustedes terminar haciendo, digamos, en la tarea final, que sería justamente incorporar ese análisis, ¿no? Seleccionar una discretización y armar su problema para poder encontrar eh, la respectiva solución. Entonces ahí podemos hablar un poquito de dónde aparecen estos problemas, digamos, comúnmente. Ustedes, de hecho, estudian o van a estudiar en geomecánica o en mecánica de suelos, no sé en cuál de los dos cursos específicamente. Ustedes lo que van a hacer es, van a estudiar un problema que es un problema de flujo en medios granulares. Es un problema en el cual ustedes tienen un sustrato, que es un suelo, y ustedes van a tener que ese suelo puede estar completamente saturado. Entonces, el caso, digamos, típico es el caso que ustedes tienen, por ejemplo, una represa. Vamos a colocar esto así. Esto es un dique, una represa. Ustedes tienen acá, vamos a colocarlo en marrón, tienen aquí, esto es
suelo, ¿sí? El suelo, este es el dique de la represa, y después ustedes tienen acá contenido una gran cantidad de agua en la parte superior de la represa, y después ustedes tienen acá otra cantidad de agua, ¿sí? Entonces, como el suelo es permeable, ¿sí? Como el suelo es permeable, el suelo también contiene agua, ¿sí? Entonces, el suelo está lo que se conoce como saturado. Entonces, uno lo que hace es estudiar este problema. Voy a colocarlo aquí un poquito eh, acá a la par. Uno lo que hace es estudiar este problema, pero uno no estudia el agua como tal. Uno lo que estudia es el agua que está en el suelo. Entonces uno elimina, digamos, toda esta condición que tenemos aquí y nos quedamos simplemente con el suelo, ¿sí? Solamente con lo que sucede en el suelo. ¿Y qué es lo que uno esperaría o qué es lo que uno quiere saber del suelo? Bueno, uno quiere saber cómo es el flujo de agua acá, en el suelo, cómo el agua va a fluir por la tierra, el flujo de agua subterránea en medio poroso que es, digamos, este suelo o esta tierra. Y lo que nosotros vamos a tener es que entonces, de este lado, en esta superficie que está acá, ¿sí? Nosotros tenemos una presión, ¿verdad? Debido a la columna de agua, que es enorme, y del otro lado, lo que tenemos es una presión menor, ¿sí? Presión 1. Porque la altura de agua del lado derecho es mucho menor. Y lo que nosotros tenemos entonces acá, en estas paredes, es una condición de impermeabilidad, ¿sí? Mientras que en estas interfaces que están acá, hay una condición de permeabilidad total. Y eso es justamente entonces lo que nosotros estamos tratando de evaluar en un problema de eh, como el que está puesto en la tarea, ¿no? En el cual a ustedes se les da una altura h. Esa altura h viene por un balance de Bernoulli, lo que estén viendo mecánica de fluido, que tienen entonces la presión en un punto específico, ¿verdad? Más, o esa presión viene, digamos, eh, viene ponderada por el peso específico del líquido, en este caso agua, y después tienen acá un factor adicional que es la cota o la referencia Z de altura. En otras palabras, digamos, esto que ustedes tienen aquí, este H representa una especie de energía que tiene el líquido, y esa energía, lo que está diciéndoles el problema es que ustedes la pueden convertir en energía potencial, es decir, llevando ese líquido a una altura específica o convirtiendo esa energía en presión, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen un balance de cómo varía la presión y la altura, y esa cantidad de energía tiene que permanecer constante en este valor H. En este valor H. Y entonces uno lo que hace es resolver este problema, ¿verdad? Cuando uno plantea este problema con la física que hay detrás, haciendo un balance principalmente de masa, uno se da cuenta entonces que yo puedo expresar todo este problema en función de H. En función de H. Entonces yo lo que usualmente, o lo que uno usualmente hace es confinar, quedarse con un pedazo de terreno, decir entonces cómo van a ser los valores de H en ese contorno. Uno puede decir, por ejemplo, que el fondo de ese lecho es rocoso, por lo tanto es impermeable, no puede fluir agua en ese lecho rocoso, siendo un lecho impermeable. Y entonces uno puede imponer esas condiciones de permeabilidad o de impermeabilidad o de específica de valores de la energía que hay como energía de columna de agua, que es lo que se le conoce, o presión de columna de agua, como se le conoce en estos casos que trabajamos en la parte hidráulica. Y lo que terminamos teniendo es entonces cómo van a variar, ¿sí? Cómo varían este valor de H, ese valor de energía, en distintos puntos del suelo.
Y lo que nosotros podemos encontrar entonces después son puntos que contienen la misma cantidad de energía. Entonces aquí van a haber líneas que se conocen como equipotenciales, que significa que son líneas que tienen la misma cantidad de energía. Y líneas entonces que van a tener, eh, digamos, flujo o una direccionalidad del flujo, y esa direccionalidad va en líneas que contienen diferentes energías. ¿Sí? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, puedo conseguir una línea, por decir algo, yo puedo tener una línea que sea así, y esta línea tiene el mismo valor de H. ¿Sí? Entonces, el agua no puede fluir en una línea que tiene la misma cantidad de energía, porque cualquier punto de esa línea tiene la misma cantidad de energía. El agua, digamos, no va a querer fluir a lo largo de esa línea. Lo que va a querer fluir es cuando yo tengo aquí un H0 y aquí tengo otra línea que es, por ejemplo, un H1. Tengo dos líneas que tienen energías distintas, entonces lo que sucede es que el flujo de agua va perpendicular o va de una línea hacia otra línea que contiene energías distintas. Entonces, el flujo de agua, uno lo que hace en este tipo de análisis es encontrar las líneas, primero resolver cuál es el H en todo el dominio, ¿sí? Uno resuelve cuál es el H, la energía. Uno, una vez teniendo las energías, consigue las líneas que tienen las isoenergías, cuáles son las líneas que tienen el mismo H, y una vez que tengo las líneas con el mismo H, busco las líneas que son perpendiculares a ellas, ¿sí? Son líneas que usualmente vienen así, si es que nuestras líneas azules de X, o sea, que contienen el mismo H, tienen esa forma. Y estas líneas rojas, que son perpendiculares a las azules, son las líneas de flujo, es decir, las líneas que te marcan en la direccionalidad del flujo del agua subterránea. Entonces, esto es, digamos, parte de los análisis que uno hace con este tipo de ejemplos, y son análisis que ustedes más adelante van a realizar, y van a realizarlos con técnicas de diferencias finitas, ¿sí? Entonces es importante, esa tarea es relevante porque es una tarea que a ustedes les va a ser útil más adelante en sus cursos de mecánica de suelos o geomecánica, no sé exactamente cuál de ellos es que se ve este tema de flujo de agua subterránea. En la parte hidráulica también eh, se ve a profundidad. Entonces, con esto podemos cerrar el día de hoy. Ahí tienen una buena, digamos, luz para poder abordar la tarea, la última tarea del curso. Y bueno, como siempre, quedamos ahí atentos a cualquier duda y consulta. Entonces, dejo de grabar y tenemos ahí un tiempito para hacer algunas consultas.